¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Rafael Suárez Heredia, actualmente licenciado en Psicología y estoy cursando la maestría de Técnica Terapéutica Psicológica. El presente trabajo es para la materia de Psicopatología 1, encargada del maestro C. Luis Miranda Serna. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar respecto a dos trastornos que están asociados a la ansiedad. El primero de ellos va a estar apareciendo aquí a mi mano derecha, tiene que ver con el trastorno de ansiedad por separación. Y primeramente quiero hacer una diferencia, porque si bien es algo que todos como seres humanos en algún punto de la infancia, entre los 6 meses de edad y los 3 años vamos a vivir, sí hay una grande diferencia. Lo primero que podemos diferenciar es que esa ansiedad por separación es algo que todos vamos a tener que atravesar. Pero cuando ya se da después de los 3 años de edad, entonces es un punto en el que nosotros debemos hacer un especial énfasis, ya que en el caso de algunos niños la ansiedad por separación es un signo de un trastorno más grave conocido, como lo decíamos en un principio, trastorno de ansiedad por separación. Y hay algunos síntomas muy marcados que nosotros vamos a observar referente a este trastorno. Por ejemplo, hay una angustia recurrente y excesiva sobre anticipar o estar lejos del hogar o los seres queridos, preocupación constante y excesiva sobre perder un padre u otro ser querido por una enfermedad o un desastre. Quiero dar un ejemplo de ello. Actualmente mi niño está atravesando por este tipo de separación y esta ansiedad normal. Él tiene 1 año de edad. Cuando no nos ve a su mamá o a mí, entonces él ansiosamente en ocasiones se pone a llorar y nos busca y dice papá o mamá, y cuando nos encuentra al parecer hay un alivio. Si esto llegara a persistir cuando él ya está en una edad más avanzada, a partir de los 3 años de edad, como lo mencionaba, es importante entonces quizá hacer un estudio y un diagnóstico más elaborado para descartar ya un trastorno de ansiedad por separación. Esto no suele ocurrir muy comúnmente en adolescentes y en personas adultas, pero también puede suceder, ya que parte de esos síntomas se refieren al rechazo a estar fuera del hogar por miedo a la separación, rechazo a estar solo en la casa sin un padre u otro ser querido dentro del mismo lugar, resistencia o rechazo a dormir fuera de casa sin un padre u otro ser querido cerca. Y eso también es muy común en los niños, ya que en ocasiones cuando están en el preescolar o en la primaria y piden permiso para dormir en casa de sus abuelos o de sus amigos, llega un punto en el que este trastorno se hace presente y viene esta ansiedad por la separación y no pueden persistir más tiempo. Es importante destacar que hay un momento en el que se debe consultar no solamente a un médico, sino a diversos especialistas que van enfocados a poder detectar de manera correcta este trastorno. Y dentro de ello hay algunos factores de riesgo que nosotros debemos destacar. Uno de ellos es el estrés o pérdida que ocasiona una separación. Algunos temperamentos, también dependiendo de la personalidad de la persona, deben ser focos de nuestro interés, y también así los antecedentes familiares y problemas ambientales. Muy bien, hay algo importante que quiero mencionar respecto a este trastorno. Existen diferentes tipos de tratamientos. Como lo comentaba, es algo que se da más comúnmente a una edad, pues digámoslo así, en la primera infancia. Hay terapias, las terapias que podemos manejar para poder manejar este tipo de trastorno es la terapia familiar, la psicoterapia, la desensibilización sistémica y la terapia de comportamiento. La idea es tener una desensibilización de la familia directa y que él pueda saber que por sí solo también va a poder avanzar. Muy bien. Otro tipo de cuidados puede ser el cuidado de apoyo. Esto quiere decir que a la persona que estemos tratando o al niño que se esté tratando en este caso se le debe brindar confianza y seguimiento de cambios o mejoras respecto a esta ansiedad que presenta. Ok, dentro de todo esto, la terapia familiar tiene un aspecto importante, es el asesoramiento psicológico que ayuda a las familias a resolver conflictos y comunicarse de manera eficaz. La psicoterapia va a ir enfocada al tratamiento de los trastornos mentales o de comportamiento mediante la terapia conversacional, es decir, una vez que el infante llega con nosotros hacia la terapia, es donde nosotros haremos un especial énfasis a saber qué es lo que siente, cómo se ve reflejado, cuáles son los sentimientos que se hacen presentes en este momento. Finalmente, la terapia de comportamiento se enfoca en la modificación de las conductas perjudiciales asociadas con trastornos psicológicos. A continuación, voy a presentar
un breve video en donde podemos ver un ejemplo claro de un niño que está padeciendo un trastorno de ansiedad por separación. Muchas gracias. It's alright, we can say bye-bye. There you go. Okay, Mom's here. Bye-bye. Bye-bye again. Bye, baby boy. Bye-bye. You have a good day. Bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. He has to go to work, Angel. It's okay. Do you want to come up? Up. Up. What are you looking for? He's gone to work. He's gone to work. El segundo trastorno del cual vamos a hablar tiene que ver con el mutismo selectivo. Este trastorno es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas por ciertas condicionantes de su ambiente no pueden expresarse de una manera fluida y en muchas ocasiones callan. Esto es muy común también en los infantes. Hay niños que suelen ser muy abiertos, muy expresivos en su casa y hablan, pero al momento, por ejemplo, de llegar al kinder o a su escuela, simplemente no pueden hablar porque no tienen la confianza y los medios psicomotores para poder hacerlo de la manera correcta. Los datos disponibles refieren a una incidencia de entre 1,0 y 1,9% entre los menores de 15 años, aunque se supone que las cifras reales son más altas por la dificultad de detectar el problema. Dentro del manual diagnóstico del DSM-5 que fue proporcionado por nuestro maestro, el mutismo selectivo es descrito dentro del capítulo 3 de trastornos de ansiedad infantil. Esto es importante hacer mención, ya que antes de entrar a la adolescencia esto tiene que haber sido diagnosticado y tratado para unos mejores resultados en beneficio del paciente. Este trastorno no se considera como un problema de la comunicación, en que la mayoría de las personas se comunica a través de expresiones faciales, gestos, etcétera, ya que, como lo mencionamos, es un mutismo, es decir, la persona calla únicamente por influencia del ambiente, ya que no cuenta con los recursos necesarios o con la confianza suficiente y el autoestima para poder expresarse de la manera en la que debe. Las causas pueden ser variadas. Dentro de la etiología del mutismo selectivo se ha clarificado y consolidado tras su comprensión como trastorno de ansiedad. Pueden influir factores genéticos, factores temperamentales, factores ambientales y factores del neurodesarrollo. Y dentro de los aspectos negativos, por ejemplo, a la persona con mutismo selectivo o al infante le es difícil mantener contacto visual, con frecuencia no sonríen y tienen expresiones vacías, no pueden manejar situaciones donde se espera que hable normalmente, como saludar, despedirse o agradecer. Pueden ser muy sensibles, por ejemplo, a la luz y a la aglomeración de personas. Yo quisiera dar un ejemplo que sé que mi maestro conoce, pero mientras teníamos la licenciatura y estábamos en licenciatura, había uno de mis compañeros de grupo que cuando le tocaba exponer o dar un punto de vista, una opinión dentro de clase, muy probablemente se hacía presente este mutismo selectivo y ya era una persona mayor. Cuando nosotros platicamos en su momento qué era lo que pasaba con esta compañera, ella hacía mención de que desde siempre se le había dificultado hablar en la escuela, exponer, dar su punto de vista, su opinión respecto a los temas académicos. Y lo que sucedía era que literalmente cuando ella pasaba a exponer o a expresar algo frente al grupo, ella agachaba su mirada,
no mantenía contacto visual, se ponía muy nerviosa al grado en el que no hablaba nada, e incluso cuando le preguntaban ¿estás bien? ¿Hay algo en lo que te podemos ayudar? ¿No quieres dar tu punto de vista? Ella simplemente no hablaba, y hasta después de rato entonces se desbloqueaba. Estos son partes de los aspectos negativos de este trastorno de ansiedad por mutismo selectivo. Lo más recomendable aquí es utilizar la rehabilitación logopédica. Se realiza una terapia primeramente para tratar la conducta de la persona que tiene el padecimiento, y una vez que se ha trabajado, ahora podemos ir de forma progresiva y reforzando los aspectos positivos para que pueda haber una rehabilitación mediante la logopedia. Este tipo de tratamientos suelen tener un abandono muy alto, por lo que habrá que emplear determinadas estrategias para aumentar sobre todo la confianza entre el paciente y el profesional. Normalmente las personas con mutismo selectivo suelen tener asociadas alteraciones del habla, como por ejemplo el ser tartamudos, y también del lenguaje, ya que es un trastorno, ojo aquí, multidisciplinar. Es decir, que en muchas ocasiones va a venir en comorbilidad con algunos otros trastornos que tienen que ver con el lenguaje. Como ya lo mencionaba hace un momento, puede ser el tartamudear, por ejemplo, no poder pronunciar bien una X, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hey, check it out. School of Pharmacology is looking for volunteers. We are testing a new medication for social anxiety, panic attacks, agoraphobia, and obsessive compulsive disorder. Why would they be looking for test subjects here? I don't know, Raj. Maybe the comic book store doesn't have a bulletin board. Sheldon, are you going to introduce us? Oh, all right. This is Missy. Missy, this is Leonard and Rajesh. I'm sorry, what was your name again? So, you guys work with Leonard and Sheldon at the university? I'm sorry, do you speak English? Gentlemen, are you ready? Yes. Of course. Fire away. You know, it's none of my business, but isn't a guy who can't speak in front of women gonna hold you back a little? Oh, he'll be okay once the women are mixed into the crowd. He only has a problem when they're one-on-one and smell nice. Oh, thanks, Raj. It's vanilla oil. I finally convinced the restaurant to give me a bartending shift, so I need to practice mixing drinks. You know, Penny, we'd love to help you, but Raj is going through some stuff right now. And besides, he doesn't drink, so... Really? Raj is going through some stuff right now, and he'd like to take up drinking. Hey guys, I just got the most amazing news! Gosh, Raj, do you think you'll ever be able to talk in front of me without being drunk? Goodbye, poor strange snowman. She's so considerate. Raj? There's someone I want you to meet. This is my friend Emily. I know her from spin class. No, Raj, relax. She can't hear you. She's deaf. Emily, this is our friend Raj. Look at you guys just hitting it off. I am so good. Hi. She says it's nice to meet you. Oh, she says she's sorry she's late. Oh, but tell her it doesn't matter. Tell her her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens. Really? That's the first thing you want to say? He likes your eyes. You're making me sound like a caveman. She says thank you. You have nice eyes too. Really? Oh, ask her how many children she wants, and whatever number she says, say me too.